Muy buenos días, familia. Mi nombre es Carmen Quiroz. Pertenezco al Ministerio de Damas de la Iglesia Senti en Alajuela y hoy una vez más tengo el privilegio de esta mañana de compartir con ustedes nuestro devocional de hoy que estamos siempre en el libro de los Proverbios. Continuamos estudiando este precioso, maravilloso libro de los Proverbios. Hoy nos corresponde el Proverbio número 28. A este proverbio se le conoce como proverbios antitéticos. Esto quiere decir que son proverbios como antagónicos, como lo opuesto el uno del otro, ¿verdad? Entonces nos dan dos enseñanzas, ¿verdad? Que se contraponen. Y básicamente está enfocado en mostrarnos la diferencia, o sea, las características, el estilo de vida y el fruto del justo en contraposición a las características del estilo de vida y las consecuencias del impío. Entonces, vamos a estar viendo estas dos categorías o estas dos posiciones o estos dos tipos de personas, ¿verdad? Lo que son los justos y lo que son los impíos. Por esto yo he titulado a esta reflexión de hoy, más que todo en una forma de pregunta: ¿soy yo justo o soy impío? Y la idea es que a la hora de que estemos reflexionando en lo que la palabra de Dios nos dice sobre lo que es un justo, quién es un justo y quién es un impío, podamos cada uno evaluarnos, examinarnos y estar completamente claros de si realmente yo soy justo de acuerdo al parámetro de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y si me doy cuenta que no lo soy, pues tomar la decisión, ¿verdad? Según la forma y el método que el Señor tiene de pasar a ser justos, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo, por medio de la obra perfecta de Cristo. Vamos a estar viendo algunos de los versículos, no vamos a ver todos los versículos de este capítulo, que son 28 versículos. Se los dejo de tarea para que ustedes puedan ya en detalle ir estudiando uno a uno. Hoy vamos a estar viendo algunos de ellos y vamos a empezar con el versículo 1 de Proverbios 28. Yo voy a leerlo para ustedes y vamos a ir comentando un poquito, ¿verdad?, acerca de estos versículos. Dice el versículo 1: huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces vamos a estar viendo la parte A y la parte B de cada uno de los versículos. En esta parte A nos dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Aquí entonces empieza a darnos una de las primeras características de lo que es un impío. Y dice que el impío es esa persona que anda huyendo, aunque nadie lo está persiguiendo. Una persona que está siempre como atemorizada, cargada de culpas, que anda escondiéndose muchísimas veces, no literalmente, pero sí escondiéndose a veces a través de máscaras, a través de estilos de vida, a través de apariencia sobre todo, ¿verdad? En su imagen, porque no está seguro de quién es, anda siempre como ocultando algo y se siente acosado, se siente perseguido, muchísimas veces cargado de culpas, cargado de inseguridades, cargado de ansiedad, de frustraciones, y entonces anda siempre como huyendo. Lógicamente, en esta condición es una persona que no experimenta paz, que no disfruta de la paz, entonces siempre anda estresado y anda ansioso. Por el contrario, nos dice en la parte B de este versículo: mas el justo está confiado como un león. ¡Qué maravilla! Y entonces aquí vemos el justo. Nos habla un poquito acerca de las características del justo. Y entendamos que justo no es que es una persona por sí misma, una persona buena, sino que justo es aquel que se ha apropiado la justicia de Cristo, reconociendo su condición de pecado y habiendo reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entonces, obviamente, esta persona ahora se sabe hijo de Dios y se sabe en manos de quién está y se apropia todas las verdades y promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos, y esto le permite vivir en total paz, en total quietud, en medio de cualquier circunstancia, porque no significa que no tiene problemas, que no tiene adversidades y situaciones que se le presenten, pero puede estar en paz, confiado, porque sabe quién es
porque es un hijo de Dios y sabe a quién le pertenece y se apropia esas promesas y sobre todo, bueno, yo quiero compartir una que es para mí muy especial, que nos ayuda a tener esa paz y esa confianza en el Señor, y es en Juan 10, 27 y 29, donde nos dice el Señor, dice, mis ovejas, hablando del Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y el Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Imagínense qué clase de cuidado, qué clase de protección y de seguridad que tenemos como hijos de Dios, como ovejas de su prado, que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y entonces los que somos justos, porque hemos pasado a ser hijos de Dios, podemos tener esa paz, esa quietud, esa confianza, estar como dice aquí, como dice la palabra, estar confiados como un león, porque sabemos a quién le pertenecemos, sabemos quién nos cuida y en las manos de quién estamos. Eso es lo maravilloso. Entonces, vemos aquí entonces al impío lleno de temores, lleno de ansiedades, sin paz, siempre sintiéndose perseguido, en contraposición al justo, que se siente totalmente seguro, tranquilo, confiado y en paz, porque sabe en manos de quién está y sabe quién es, ¿verdad? Como un hijo de Dios. Vamos entonces ahora a avanzar al verso 5, siempre buscando esta comparación, ¿verdad? Que está haciendo la palabra de Dios entre el justo y el impío. Entonces dice el verso 5 en su parte A, los hombres malos no entienden el juicio. Aquí, cuando habla de hombres malos, también se está refiriendo, es otra forma de expresarse en cuanto al impío. O sea, el impío es una persona que obra en maldad, porque lógicamente no conoce de Dios, no anda bajo los designios, bajo los parámetros, bajo los lineamientos de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña. De hecho, aquí mismo lo dice, el hombre malo no entiende el juicio, o sea, no puede entender, no puede andar en forma correcta, no puede andar haciendo el bien y por el camino correcto si no entiende ni siquiera, no entiende el juicio. El hombre impío dice que no entiende el juicio y es que es muy sencillo, es porque está en oscuridad. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Efesios que las personas impías, que son las que no han nacido de nuevo, las que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, entonces dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Esto nos lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, si estás tomando nota para que lo anotes ahí. Dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces su entendimiento está entenebrecido, o sea, está en tinieblas, está en oscuridad, no pueden entender. Además dice que no entienden porque no tienen la vida de Dios en ellos y además no tienen la vida de Dios en ellos porque ignoran a Dios, porque han endurecido su corazón. Dice que tiene su corazón endurecido y entonces no pueden entender las cosas de Dios. Inclusive en el libro de Corintios, el apóstol Pablo también les llama hombres naturales, o sea, al impío también se le conoce como hombre natural. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no tiene el Espíritu de Dios. Nos lo dice en Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces no puede entender las cosas espirituales y obviamente si no las puede entender, no las conoce, no las puede obedecer y no puede andar en ese camino de rectitud. Por consiguiente, como dice acá, su camino es de maldad. Y entonces aquí le llama los hombres malos, ¿verdad? En el verso 5 dice los hombres malos porque son impíos, porque tienen su entendimiento entenebrecido, no conocen a Dios, no tienen al Espíritu Santo de Dios en sus corazones y obviamente entonces caminan a ciegas en un camino de perversidad, en un camino de esclavitud y en un camino de muerte, como dice la Escritura. Pero vemos aquí mismo entonces
¿Cuál es la conducta del justo? Dice, los hombres malos no entienden el juicio, pero dice, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y entonces aquí estamos hablando de que los que buscan a Jehová se refiere a los justos, se refiere a esas personas que reconociendo su condición y su necesidad espiritual se vuelven a Dios, buscan a Dios, lo buscan a través de su palabra y aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sabiendo que Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces buscan a Dios por el camino correcto, por medio de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces dice que los que buscan a Jehová, que son los justos, en este caso otra de las características es que entienden todas las cosas. El impío no entiende porque no tiene el Espíritu de Dios, mas dice que los que buscan a Jehová, que son los justos, entienden todas las cosas, pero no las entienden porque son más inteligentes, no, es que tienen al Espíritu Santo de Dios, o sea, los que somos justos, que hemos buscado al Señor en su palabra, dice que entendemos todas las cosas porque tenemos al Espíritu de Dios. Voy a compartir dos versículos que nos hablan sobre esto. Hay mucho más versículos en la palabra que nos hablan de que nuestro entendimiento espiritual viene de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, pero en Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas y nos da ese entendimiento espiritual para conocer el camino de rectitud y para poder conducirnos en este mundo en la forma correcta y poder tener la bendición que Dios da. Entonces dice también en Juan 16:13 y 14, si están tomando nota para que lo anoten ahí, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esta es otra de las características del justo. Es el que busca a Jehová bajo los principios y lineamientos que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, y entonces recibimos al Espíritu Santo de Dios y Él es el que nos hace entender todas las cosas y así poder caminar en un camino de sabiduría, en un camino de rectitud, en un camino de bendición. Bien, entonces vamos a avanzar al otro versículo, que sería en este caso el versículo número 9, en el que vamos a estar revisando las características del justo y del impío. En el verso 9 nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces acá vemos que la persona impía es la que rehúsa oír la ley de Dios. O sea, dice, aparta su oído, no le interesa conocer la palabra de Dios, no le interesa escuchar a Dios. Es más, normalmente en muchos casos hasta niegan la palabra de Dios, no creen en la Biblia como la palabra escrita y autorizada de Dios, la rechazan, se niegan a escucharla. Entonces, dice que el que se niega a oír la voz, por consiguiente, si no quieren oír la voz de Dios, si no quieren prestar atención a lo que el Señor nos dice, no pueden jamás andar en obediencia a la palabra de Dios, no pueden vivir bajo los lineamientos que Dios nos da en este libro que es nuestro manual de vida. Y por consiguiente, entonces andan en sus propios caminos, bajo sus propios criterios, bajo su propia voluntad, ¿verdad? Que está, como dice la palabra de Dios, está totalmente impregnada de pecado y de rebeldía y de desobediencia. Entonces, al impío no le interesa escuchar la voz de Dios. Y esto que Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablándole al hombre, está hablándole al ser humano, está buscándolo, está llamándolo siempre. Él está atento. Dice la Escritura que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
mismo hizo el universo. Dios sigue hablándonos. De hecho, en Isaías 51:4 nos dice la escritura que busquémoslo por acá, Isaías 51:4 dice que Dios está hablando constantemente y nos dice en el versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, oíd, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. O sea, Dios está siempre hablando y Él quiere que nosotros prestemos atención, que pongamos nuestro oído, porque Él es el único que nos puede guiar. De Él sale, dice la ley, que es la luz para los pueblos. Solo Él nos puede guiar para andar en luz, pero tenemos que prestar oído. Sin embargo, vemos que al impío no le interesa oír la voz de Dios. En cambio, entonces dice que como a él no le interesa escuchar la voz de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, su oración también es abominable delante de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que como consecuencia de que él no quiere oír la voz de Dios, en el momento en que él tenga necesidad, en el momento en que venga una situación difícil, venga una circunstancia adversa a su vida y él quiera volverse a Dios y esté orando, Dios no le va a escuchar. Entonces, el resultado de no escuchar la voz de Dios es que cuando nosotros le busquemos a Él y queramos que Él escuche, Él no escuchará. Y esto nos lo dice en el proverbio número 1, quiero compartirlo con ustedes en el verso 27 y 28, lo dice muy claro. Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestras calamidades llegaren como un torbellino, porque eso va a pasar, nos pasa a todos. Y cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces, ¿cuál es otra de las características del impío? No quiere oír la voz de Dios. Aunque Dios está siempre hablando y Él anhela que nosotros lo escuchamos, el impío cierra su oído, no quiere oír la voz de Dios. Y entonces cuando Él quiera que Dios le escuche y quiera que Dios le ayude, no va a ser escuchado. Sin embargo, el justo, por otro lado, el justo es el que siempre escucha la voz de Dios, el que lo busca en la palabra, lo busca en oración, sabe guardar silencio delante de Dios, porque Él dice, escucha, porque hablará Jehová Dios y hablará paz a su pueblo y a sus santos. Dice, guarda silencio ante Jehová y escúchale. Préstale atención. Y el justo es el que hace eso. El justo es el que presta atención, el que escucha la voz de Dios por medio de su palabra, el que tiene el oído atento para escuchar lo que Dios dice y para ponerlo por obra. Y entonces el Señor le da la promesa que vamos a ver en el Salmo 34. Hay muchos pasajes más, pero este es muy contundente y nos dice claramente que si nosotros como justos escuchamos la voz de Dios, estamos atentos a lo que Él nos dice para obedecerlo, Él se compromete con nosotros, se compromete a escuchar nuestra oración, a escuchar nuestro clamor y obviamente a responder. Vean lo que dice el Salmo 34 en el verso 4 al 6. Maravilloso, precioso. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vienen situaciones que nos atemorizan, pero nosotros tenemos esa bendición como justos, que buscamos al Señor, inmediatamente Él escucha y Él responde. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y ahí mismo en el verso, en el Salmo 34, pero en el verso 17 nos dice la palabra de Dios desde el 15 y al 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y dice en el 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces esa es otra de las grandes diferencias. El justo sabe oír la voz de Dios, está atento a escucharla y obedecerla y tiene la promesa de parte de Dios de que Él le escucha y Él le responde y está siempre presto a librarle de sus angustias, de sus temores y de sus necesidades. Esta es la gran bendición que tenemos
como justos, como hijos de Dios. Recordemos que justos son los que somos hijos de Dios, los que habiéndonos reconocido pecadores, tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él está morando en nosotros. En el verso 13, vamos a adelantar acá al verso 13, y entonces nos dice en la parte A, el que encubre su pecado no prosperará. Okay, esto es una verdad clara y contundente. El pecado siempre, siempre va a traer derrota, maldición y fracaso. Eso es un hecho. Ahora, el punto es que yo tengo, si la persona es impía, o sea, si todavía no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, no ha nacido de nuevo, lo primero que tiene que entender es reconocerse pecador, saber que es pecador, no solo por los pecados que comete, sino por la naturaleza pecadora que hemos heredado de Adán y que nacemos muertos espiritualmente a causa del pecado. El primer punto es reconocerse pecador y creer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y recibir de parte de Él, aceptar el perdón y la misericordia de Dios y recibir de Él la salvación. Si ya somos justos, entonces, como hijos de Dios, dice la Escritura que no practicamos el pecado, pero eso no significa que no podamos caer en algún pecado. El punto aquí es que tenemos que estar atentos, no podemos encubrir el pecado, no podemos tapar el pecado, tenemos que estar examinándonos constantemente, revisando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, y cada vez que nos demos cuenta y el Espíritu Santo nos da convicción de que hemos pecado, debemos inmediatamente, como dice la Escritura, confesar nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Inmediatamente debemos confesar el pecado, porque el pecado rompe la comunión con Dios. El pecado rompe nuestra comunión con Papá Dios y obviamente entristece el corazón de Dios y también el nuestro. Y si nosotros lo encubrimos, vamos a atraer para nosotros ruina, maldición y miseria, porque eso es lo que trae el pecado en la vida de cualquier persona. Y aquí mismo en la parte B vemos esto que ya les comenté, que es la gran misericordia de Dios, que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces eso es lo que nos corresponde, reconocer el pecado, confesarlo y renunciarlo, apartándonos de él, porque confesar significa decir lo mismo, es decirle exactamente a Dios qué es lo que hicimos, que no le agrada a él y que ofende su santidad, reconociendo que lo hemos hecho y con convicción, con genuino arrepentimiento, renunciando y apartándonos de esa práctica pecaminosa o de ese pecado y experimentando así el perdón, la limpieza y la misericordia de Dios en nuestras vidas, porque esto es vivir en justicia, es vivir una vida de santidad apartado del pecado y en comunión diaria con Papá Dios. Ahora vamos entonces a ver el versículo 14. En el verso 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Okay, entonces en la parte A nos está hablando otra vez de una de las características o de otra de las características del justo. Y dice que el justo es el que siempre teme a Dios. Y como siempre teme a Dios, entonces dice que es bienaventurado. ¿Qué significa esto? Que es feliz, eso significa bienaventurado, que es una persona feliz, una persona dichosa. Y es que la gente, el mundo, ¿verdad? Las personas se desgastan buscando la felicidad y creen que la felicidad está en alguna parte, está en alcanzar algo, está en tener algo, está en ser alguien. Pero aquí vemos claramente cuál es el secreto de la felicidad. Y dice que el secreto de la felicidad, que no es un secreto porque está revelado en la palabra de Dios, es siempre temer a Dios. Y entendamos que temer a Dios no es tenerle miedo a Él. Temer a Dios es todo lo contrario, es estar cada día enamorado de Él,
es andar en obediencia a Él, querer siempre agradarle, obedecerle, conocerlo cada día más y más en la intimidad y permitirle a Él ser el centro y el Señor de nuestras vidas, que sea el que direccione nuestras vidas. Eso es temer a Dios, andar en obediencia a Él, andar en comunión con Él, como lo mencionaba anteriormente, andar en esa intimidad con Él, ¿verdad? Eso es andar en el temor de Dios. Y entonces cuando yo siempre, dice siempre temo a Dios, entonces voy a ser una persona feliz, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos, que vivamos esa vida plena, esa vida de felicidad. Entonces, esta es otra de las características del justo. El justo siempre teme a Dios y como siempre teme a Dios, es una persona feliz, sabe y vive la felicidad. Pero ahí mismo dice, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Esta entonces es la característica del impío, es la persona que endurece su corazón, que es una persona terca, una persona rebelde, que no quiere someterse, que no quiere sujetarse a los lineamientos de Dios, que quiere vivir la vida a su manera, de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a su voluntad, viviendo una vida de rebeldía y de desobediencia a Dios. Y entonces, en vez de ser una persona feliz, va a ser una persona desdichada, una persona triste, que como dice aquí, caerá en el mal, siempre va a andar en malos caminos que le van a ocasionar tristeza, que le van a ocasionar dolor, va a ser una persona triste, una persona infeliz, una persona desdichada. Esta es otra entonces de las características del impío. Es una persona infeliz, triste y desdichada, porque vive una vida de desobediencia y de rebeldía para con Dios. Y en el verso 19, adelantamos un poquito acá y nos dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Ok, entonces esta es la parte A. Característica del justo entonces es que es una persona laboriosa, una persona esforzada, una persona trabajadora, ¿verdad? Dice que labra su tierra, que se esfuerza para obtener el sustento con la obra de sus manos, trabajando, esforzándose, siendo valiente, entendiendo que el trabajo es honra, que es bendición y que el trabajo, la labor, cualquiera que sea, nos permite reconocer y poner en acción todas esas capacidades, habilidades, destrezas con la cual Dios nos ha dotado y nos permite ser personas productivas y realizadas en la vida. En cambio, este es otra de las características del justo. Entonces, una persona valiente, esforzada, trabajadora, diligente, ¿verdad? Sin embargo, el verso 19 en su parte B nos dice, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces, lo contrario, el justo tiene que ser una persona trabajadora. Y dice que el ocioso, o sea, el vagabundo, el negligente, el perezoso, lo que acarrea es pobreza. Y veamos que esto se aplica a todo nivel, no solo a nivel físico, a nivel laboral, sino a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿verdad? Si yo soy una persona negligente, entonces voy a ser una persona pobre, pobre emocionalmente, pobre espiritualmente, pobre en todas las áreas. Entonces, lo que tenemos que entender es que en la medida en que yo soy diligente y laborioso y trabajador y esforzado, me voy a enriquecer en todas las áreas. Pero si yo soy una persona vagabunda, perezosa, negligente, cada vez me voy a estar empobreciendo más en todas las áreas, ¿verdad? Entonces, aquí hemos visto algunos versículos donde nos muestran el contraste entre el justo y el impío, ¿verdad? En las características del diario vivir, pero que tienen que ver con lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón va a mostrar cuál es el estilo de vida de cada uno, ¿verdad? Y de acuerdo a esto que hemos estado viendo, vamos a sacar una aplicación teoterápica. Entonces, hemos visto en cuanto al justo y en cuanto al impío. Y ahora, lo que yo quiero es que reflexionemos y tengamos claro qué es realmente un justo, quién es un justo y quién es un impío. Y que de acuerdo a esto, como lo dije al inicio, nos examinemos para que tengamos claro nosotros en qué posición estamos. Entonces, el impío
lo he venido mencionando, pero ahorita a manera de resumen, el impío es toda aquella persona que no se ha arrepentido, no se ha arrepentido de su pecado, no se ha reconocido pecador, no se ha arrepentido de su pecado y no ha creído que Jesucristo es Dios y que Él murió en la cruz y resucitó, que por lo consiguiente no ha invitado a Jesucristo a ser su Señor y Salvador, no ha nacido de nuevo y entonces está muerto espiritualmente, está separado de Dios y es esclavo del pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, el impío es el que no ha recibido la vida de Dios, no ha reconocido su pecado y no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces está muerto en sus delitos y pecados, y por más que lo intente, no va a poder vivir la vida agradable delante de Dios porque vive en esclavitud. Por otro lado, el justo es toda aquella persona que, habiéndose reconocido pecador, ha creído que Jesucristo es Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó para nuestra salvación y le ha invitado a través de una oración a entrar a su corazón, le ha recibido como su Señor y Salvador y ahora se sabe un hijo de Dios y por consiguiente es un justo porque Jesucristo lo ha justificado con su obra perfecta en la cruz y él ahora es un hijo de Dios, él o ella, ¿verdad? Es un justo porque es un hijo de Dios y Cristo lo ha justificado por la fe. Entonces, el punto aquí importante es, así que ya tenemos claro el justo y el impío y cuáles son los frutos del justo y las consecuencias de la vida del impío, entonces revisémonos delante de Dios, revisemos nuestro corazón y que tengamos claro realmente si yo soy un justo, si yo realmente soy un hijo de Dios. Y lo que yo estoy preguntando en este momento para cada uno de los que me están escuchando, no estoy preguntando si asistes a alguna iglesia, no estoy preguntando si perteneces o practicas alguna religión. Lo que te estoy preguntando es si has nacido de nuevo, si has invitado a Jesucristo al ser el dueño y Señor y Salvador de tu vida. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el permiso de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo los que invitamos a Jesucristo a venir a vivir a nuestro corazón, recibiéndole como Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios y por consiguiente a ser justos y tener todas las bendiciones que Dios promete para sus hijos, para los justos. Entonces, eso es lo que te estoy pidiendo que en esta hora tú reflexiones. Si tú me dices, sí, claro, yo soy un justo, yo nací de nuevo, yo soy un hijo de Dios, entonces yo le doy toda la gloria a Dios y espero que tú ahí donde estés también en este momento alabes al Señor por este privilegio, te goces en Él, pero a la vez te invito y te digo, revisa porque tenemos que vivir bajo los lineamientos, lo que el Señor nos está diciendo acá de cómo vive un justo, vivir en confianza. Si eres un justo, si eres un hijo de Dios, no tienes por qué andar en temor, no tienes por qué andar agobiado, no tienes por qué andar cargado. Dice la palabra que el justo está confiado como un león. Entonces tienes que vivir en esa confianza y en esa dependencia de Dios. Si eres justo, no tienes por qué vivir una vida de tristeza, una vida de infelicidad, porque el justo es bienaventurado, el justo vive feliz. Si eres un justo, tienes que vivir una vida de oración y de clamor, sabiendo que Dios te escucha, que Dios te responde. Si eres un justo, tienes que vivir como dice la escritura y lo acabamos de ver ahorita, siempre en el temor de Dios, siempre en obediencia a Él, siempre en dependencia de Él. Si eres justo, no puedes ser una persona negligente, una persona vagabunda, una persona perezosa, porque esa no es una de las características del justo. Entonces,
Yo te animo para que le des gracias a Dios, para que sigas adelante disfrutando como hijo, como hija de Dios, como justo de esa vida de felicidad, de esa vida plena, de esa vida de propósito con la cual Dios nos ha bendecido. Pero cierro con esto. Si en este momento, tú que me estás escuchando en esta hora, si te has examinado y de pronto no estás seguro, no estás seguro de que eres un justo, no estás seguro de que eres un hijo de Dios, no recuerdas haber hecho esa oración y haber invitado al Señor Jesucristo a venir a tu vida, a ser tu Señor, a ser tu Salvador, a que perdone tus pecados. Si no estás seguro, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el momento y la oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. Y en Isaías 55, 6 y 7, el Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que esta invitación no te la estoy haciendo yo, te la está haciendo el Señor en persona, te la está haciendo Papá Dios, el Dios de todo el universo, nuestro Señor Jesucristo, es el que te está invitando para que te vuelvas a Él. Y si hoy estás oyendo tu voz, yo te invito y te invito y te puedo guiar en este momento. Te animo a que repitas esta oración conmigo para que, como dice la Escritura en Romanos 10, 9 y 10, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si en este momento no estás seguro y quieres estar total y completamente seguro para vivir esa vida plena y de felicidad aquí y por la eternidad en la comunión y en la presencia de Papá Dios, entonces yo te invito en esta hora a que cierres tus ojos y yo te voy a guiar en esta pequeña oración. Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco que soy pecador y en este momento, oyendo tu voz, yo creo, Señor Jesucristo, que tú eres el único Dios verdadero, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste para mi salvación. Y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que me hagas tu hijo o me hagas tu hija. Quiero ser parte de tu familia y que cumplas en mí tu propósito para que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea y pueda disfrutar en esta vida y por la eternidad contigo. Gracias, Señor Jesús, porque sé que lo has hecho y ahora vives en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate así con los ojos cerrados. Quiero decirle a cualquier persona que haya hecho esta oración que en este momento ha pasado de muerte a vida, que ahora es un hijo de Dios, que ahora es un justo, que ahora el Espíritu Santo de Dios está en su corazón para darle entendimiento, para guiarlo en el camino de verdad y que debe estar presto a escuchar la voz de Dios a través de la palabra bendita y seguir los principios que la palabra de Dios nos enseña. Y alabo al Señor si has hecho esta oración, porque dice la Escritura que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Igual les invito a todos que así en oración, así con los ojos cerrados me acompañen para cerrar este tiempo con una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y pedimos, Señor, que ahora transforme nuestra mente y nuestro corazón. Que verdaderamente, Señor, primero te damos gracias porque es por tu sangre derramada y tu obra en la cruz que podemos hoy llamarnos y sabernos justos y sabernos hijos tuyos, Señor. Y te pedimos que tú se nos guíes, que el Santo Espíritu de Dios sea el que esté gobernando nuestras vidas, tomando el control, guiándonos y enseñándonos el camino para que vivamos una vida en el temor de Dios, una vida en obediencia, una vida en rectitud. Y que si en este momento alguno de los que está escuchando tiene algún pecado oculto, que ahora, como dice la palabra, se disponga a confesarlo, a renunciarlo, para que pueda recibir la misericordia de Dios y pueda ser prosperado. Señor, que como justos podamos andar en obediencia,
día en santidad, que estemos, Señor, renunciando a todo temor, a toda angustia, a todo afán, sabiendo que en tus manos estamos seguros como ovejas de tu prado, y que así también renunciemos a toda pereza, a toda vagancia, a toda apatía, para que podamos crecer y enriquecernos cada día en todas las áreas de nuestra vida y dar gloria a tu nombre, viviendo y conduciéndonos como justos y como hijos tuyos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, muchísimas gracias. Pido al Señor que esta palabra no vuelva vacía y les animo para que puedan seguir escuchando, reflexionando en la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios y gozándose y deleitándose en Él cada día. Que tengan un buen día, que el Señor me los bendiga a cada uno. Bendiciones.